Hoy vamos a hablar de los dones espirituales. Los dones espirituales. Los dones espirituales. Y de los dones espirituales, usted y yo seguramente hemos escuchado. De pronto los que son más antiguos en el Evangelio han escuchado mucho más, pero los nuevos de pronto hasta hemos escuchado, y algunas cosas, de hecho, con esto hemos escuchado de pronto que se han manejado de una manera muy humana, por decirlo de alguna manera. Tristemente, cuando vemos, digamos, en el seminario bíblico estamos estudiando las sectas y hay muchas cosas tergiversadas de la palabra, y creo que de pronto una de las que tristemente se ha usado mal ha sido los dones espirituales. Algo que muy seguramente en el plan inicial del Señor, cuando nos creó, cuando dijo les voy a dar de mi espíritu y con él van a poder obtener de dones de él, era para beneficio de usted y mío. Pero tristemente este tema en especial es algo que requiere mucho de la guía de él. O sea, como toda nuestra vida, pero aplíquelo y de verdad deseo y anhelo que sea el Espíritu Santo hablándonos, confrontándonos a usted y a mí. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias. Me encantó algo de la vigilia, no sé quiénes vinieron a la vigilia, creo que ninguno de ustedes. No, sí, una que otra mano, por favor. Pero algo que me gustó mucho de la vigilia es estar allá atrás sentado con mi Biblia, con mi libreta. Me pareció que eso de volver a de pronto las costumbres antiguas es muy bonito y es de mucho beneficio. Mire, uno de los beneficios es que usted no sabe si yo me puedo estar inventando versículos. Si usted los ve aquí, y una vez me pasó que puse una cita bíblica mal, y pues en parte si está mal y no tenía que ver con el contexto, pues era algo mal. Y al final del servicio alguien se me ay Mateito, es que eso no está en Hechos sino Efesios. Y yo les agradezco esto, porque créanme que una de las cosas que yo menos quisiera es decir una cosa que no esté en la palabra o que no venga del Señor. Así que los animo a que saquen sus Biblias, así sean virtuales, saquen sus Biblias, porque hoy vamos a leer 4 capítulos. Va a ser una lectura increíble. Y yo decía, ay Señor, ¿cómo hago para no leer todo si es que todo se me hace tan importante para este tema de los dones espirituales? Así que vamos a leer bastante palabra y lo invito a que usted me ayude a seguir la lectura, porque es más fácil que usted no se pierda el hilo cuando alguien está aquí diciéndoselo, a que usted mismo lo esté leyendo. Bueno, entonces saque su Biblia, vamos a leer la palabra. Y empezamos por los 2 primeros versículos. Entonces yo se los voy a leer en la Nueva Biblia de las Américas. Si usted tiene Biblia digital y puede leerlo en esa misma versión, súper. Y si no, la palabra es la misma, solo que con diferentes formas de decirlo. ¿Listo? Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 1 Corintios 12, del 1 al 2, primeramente. En cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que sean ignorantes. Ustedes saben que cuando eran paganos, de una manera u otra, eran arrastrados hacia ídolos mudos. Perdón, leamos hasta el 3, que es hasta el 4, que es toda esta primera parte. Por tanto, les hago saber que nadie hablando por el Espíritu de Dios dice, Jesús es anatema. Y nadie puede decir, Jesús es el Señor, excepto por el Espíritu Santo. Y esposita, yo te he dejado tus cosas aquí. Excuse me. Perdón, cortes comerciales. Ay, se me olvidó decirle a los servidores que grabáramos los 2 servicios. You are the best. Entonces, en cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que sean ignorantes. Así empieza esta parte de los dones espirituales, hermanos. Y no sé cuántos de ustedes, empezando por mí, quiero decirle que de pronto antes de profundizar en la palabra, en esto de los dones, yo era un ignorante. Yo era un ignorante en la riqueza de los dones, pero más que todo, y me encanta estudiarlo a la luz de lo que pasa en la iglesia de Corinto, porque también me encanta es ver cuál es el verdadero propósito de los dones espirituales. Porque como nos vamos a dar cuenta, iglesia, así como todo lo que pasaba en Corinto, aún las cosas buenas lo estaban tornando para algo malo. Y
de verdad que es donde uno dice, de verdad que todas las cosas para los que aman al Señor pueden ser para bien, porque aún la inmoralidad o la falta de unidad, todo lo que hemos visto que pasaba en esa iglesia, hoy está siendo de edificación para usted y para mí. Y aún así, usted sabe que Pablo le está escribiendo a esta iglesia a modo de reprensión, a modo de regaño, a modo de decirles, miren, esto es lo correcto, háganlo como para el Señor, háganlo de la manera adecuada. Y hoy vamos a ver que posiblemente, seguramente, en la iglesia en Corinto no estaban ejecutando los dones espirituales por la razón adecuada ni con el orden adecuado. Y la palabra en esta porción es muy específica en cómo y en para qué son los dones espirituales. Entonces, la idea es que usted y yo no seamos ignorantes en este tema, porque este tema es algo. ¿Quién tiene aquí el Espíritu Santo? Disculpe, álceme la mano. ¿Quién tiene el Espíritu Santo? Vamos ahorita a hacer la oración de fe porque de pronto algunos no tengan el Espíritu Santo, pero veíamos en la vigilia que el Espíritu Santo lo tienen todos aquellos que han confesado su fe en Jesucristo. Desde el inicio que usted empieza a ser un creyente, ya el Señor le regala su Espíritu Santo. Ahora, los dones espirituales es algo que el Espíritu le da. Es una herramienta que el Espíritu le da y no quiero hacerle spoilers, pero sigamos leyendo la palabra. Así que es un tema en el que usted y yo no debemos ser ignorantes. Si usted hasta el día de hoy se consideraba ignorante, yo he escuchado por ahí de los dones espirituales, el Señor le quiere hablar hoy para que usted y yo dejemos de ser ignorantes. Vamos a leer 4 capítulos de la palabra y cada uno de esos tiene un pequeño encabezado refiriéndose al tema que vamos a hablar. Mentiras, los primeros 2 son del primer capítulo. El primero va a ser la diversidad y la unidad de los dones. Apunte ahí, Carelis, apunte ahí. Utilicemos nuestras libretas, así sean digitales, pero anote ahí, diversidad y unidad de los dones. Y continuemos leyendo la palabra desde el versículo 4 al 7. Dice así, 1 Corintios 12, seguimos. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Y repitamos esta parte juntos. Pero a cada uno, no los escucho, ¿sí están leyendo la lectura? No, estos cristianos de hoy en día andamos desarmados, hermano, en serio que sí. Pero vea, que el Señor nos mueva para que andemos listos. Vamos, todos el versículo 7. Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Y aquí está una de las cosas más importantes que usted tiene que llevarse en su corazón hoy. ¿Para qué son los dones espirituales? Para el bien común. Mire, tristemente, en la iglesia de Corinto muy seguramente lo estaban haciendo de manera desordenada, porque si no Pablo no les habría escrito lo que vamos a leer más adelante, y lo estaban usando para beneficio propio. Imagínese. Entonces, si algunos que ya vamos a leer los dones espirituales, ¿cuáles son? Pero si usted tenía el de lenguas, no, pues es que yo tengo el don de lenguas. Yo me levanto en el servicio cuando están reunidos, congregados, y que vean que tengo el don de lenguas, que soy el más espiritual de los espirituales. No, espere, es que yo tengo el don de profecía y yo, Laura, te profetizo en el nombre del Señor. Algo así estaba pasando. Y déjeme decirle que tristemente cuando los dones se ejecutan de esta manera, es muy seguramente porque hay una misión oculta, hay un deseo oculto en esa persona de recibir alabanza que él no debería recibir. Todos estos dones espirituales no tienen ningún otro propósito diferente que edificarnos los unos a los otros, que buscar el bien común. ¿Listo? Desde aquí ya vamos. Claro, para esto son los dones, para el bien común. Continuemos leyendo del versículo 8 al 11. Pues a uno les es dada palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe
por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el único Espíritu, a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversas clases de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según quiere o según su voluntad. Cosa importante esta. A veces creemos, y esto tristemente, de pronto en algunas corrientes aún del cristianismo, se ha podido llegar a decir que algunas personas que no hablan en lenguas no tienen el Espíritu Santo. Imagínese. Y usted y yo estamos viendo aquí que el Espíritu le da a quien quiere lo que quiere. Si usted ha sido bendecido y ha recibido uno de estos dones, déjeme decirle que tristemente no es porque usted sea el más santo o porque usted sea el más merecedor de este don, sino que al Señor le place usarlo a usted para edificar a su iglesia. ¡Oh, qué maravilla!, ¿no? Imagínese. El Señor le decidió darle a usted este don para edificar a su iglesia. Y a mí esto me parece súper confrontante porque acabamos de leer que el Señor da los dones, da los ministerios y da la diversidad de operaciones. Todo ministerio que usted desarrolle, toda habilidad que usted tenga para servir a la iglesia ha sido dada por Dios. Pero lo más confrontante para mí, y que se los dije en la vigilia, me acuerdo, es que a veces estamos equipados y no estamos usando estos dones para el beneficio de la iglesia. Y esto también está mal. Déjeme decírselo así, que usted, el Señor, por medio de su Espíritu, le haya dado un don y usted no se haya dispuesto para edificar a sus hermanos, para servirlos, para que de pronto haya un enfermo y usted tenga el don de sanidad y ore por él, para que de pronto el Señor le quiera decir algo a alguien y usted le pueda profetizar de parte del Señor. Esto está mal. Usted podría estar haciendo obras increíblemente grandes para el Señor siempre y para edificación de nosotros como iglesia. Así que si el Señor lo está incomodando, si usted sabe que tiene un don y usted de pronto no lo está ejecutando, usted de pronto no está sirviendo, que el Señor lo lleve a ver lo increíble que usted podría hacer de aporte para su propia iglesia. Porque el Espíritu da a cada quien como Él quiere. Qué bendición, ¿no? Los veo un poco confrontados desde el inicio de la palabra, pero qué bueno, ¿no? Qué bueno que el Señor nos esté incomodando, porque como seres que estamos luchando contra esa naturaleza pecaminosa, nos es fácil acomodarnos. Créame que lo más fácil es ser un cristiano calientacilla, claro que sí. Pero qué bendición, y hace parte del propósito de Dios que usted y yo no solamente tengamos el privilegio de recibir, sino también de servir. Así que la mies es mucha, pero los obreros pocos. Si el Señor le está hablando, no le haga el quite a su llamado. Así que hemos visto los dones espirituales, hay diversidad, hay unidad, pero ahora vamos a ver a qué se refiere esa unidad. Y aquí viene una de las figuras más hermosas para usted y para mí como iglesia, que es que usted y yo somos el cuerpo de Cristo. El segundo encabezado que quiero que usted note ahí es que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y miren qué contexto está utilizado esto. Acabamos de hablar de los dones. Ahora Pablo nos va a hablar de la iglesia como el cuerpo de Cristo. ¿Listo? Sigamos en el hilo. 1 Corintios 12, del 12 al 20. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo. Ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si el pie dijera, porque no soy mano, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo.
Y si el oído dijera, porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo fuera oído, ¿qué sería del olfato? Ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. Y si todos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Sin embargo, hay muchos miembros, pero un solo cuerpo. Y esto de un solo cuerpo, a mí me parece increíble. Porque cuando usted recibe al Señor, usted ya no es usted, Laura Flores sola, Sofía Carrillo sola, sino que ahora usted hace parte del cuerpo de Cristo. Del cuerpo de Cristo, del cuerpo de Dios mismo hecho hombre. De ese cuerpo. Ahora, aquí nos dice varias cosas respecto a los miembros. Lo que sí somos cada uno de nosotros es miembros. Mire, voltea el de su derecha y dígale, hola, miembro. Por favor. Listo. Todos usted y yo somos miembros del cuerpo. Eso sí, cada uno no es un cuerpo aparte. Todos somos parte de un mismo cuerpo. Todos sí somos miembros. Y aquí el por qué usted puede decir, uy, pero es que como que mi servicio es diferente al de Mateo. Pues, de pronto el servicio de Mateo Marín es diferente al servicio de Mateo Muñoz. Puede que haya gente que ni siquiera sepa quién es Mateo Marín, venga más a la iglesia, conózcalo, allá el muchacho que está hoy sirviendo en sonido. Pero así como hay miembros visibles, miembros a los que de pronto se les da más honra, también hay miembros menos visibles a los que se les da más honra, perdón, lo dije al revés. Y todos los miembros son importantes. ¿Usted se ha preguntado qué sería de su cuerpo sin el dedo pequeño del pie? Pues ese dedito que es lo único que sirve es para pegarse contra el borde de la mesa, de la cama. ¿Para qué, Señor? Usted no se imagina cómo sería su equilibrio y su estabilidad sin ese pequeño dedito. Hay una cosa que sí no sé y quisiera preguntarle al Señor es para qué son las tetillas, pero de resto usted puede ver que todas las partes del cuerpo tienen una razón de ser. No sé, esa es una de mis dudas. Pero todos los miembros son importantes. A mí me parece increíble ponernos y detenernos a ver lo increíble que es el cuerpo humano. O sea, cómo usted se puede dormir y su cuerpo sigue trabajando, como usted puede ver, y hay un montón de procesos que permite que su ojo vea como usted y yo vemos, así tenga miopía y astigmatismo, que vea. Es increíble, es sobrenatural ver lo que es el cuerpo. Y usted y yo aquí estamos siendo comparados a cada uno de esos miembros que permite que el cuerpo avance, que el cuerpo haga lo que tiene que hacer un cuerpo. Si usted hoy se considera un miembro inútil, déjeme decirle, usted no es un miembro inútil. Usted de pronto es un miembro al que le falta fortalecerse, un miembro al que le falta unirse. Y vamos a hablar más adelante de aquellos cristianos que creen que pueden tener una relación aparte de la iglesia y no se congregan, porque esto es un peligro. Esto es un grande peligro. ¿Qué significa ser el cuerpo de Cristo? ¿Usted alguna vez se lo ha preguntado? ¿Qué implica ser el cuerpo de Cristo? Que usted ya no es usted solo. Usted y yo juntos vivimos para un bien común, vivimos para un mismo propósito. Mire, cada figura de la iglesia que encontramos en la palabra nos revela tantas cosas maravillosas de usted y yo, y muchas veces no lo vemos así. Cuando nos falta unidad, muy seguramente no estamos viéndonos como un solo cuerpo. Usted le aseguro que no es capaz de decirse, uy no, es que este dedo me tiene harto. Dedo, mire, ya no quiero más ese dedo. Le aseguro, pues lo normal es que usted no haga eso. Asimismo no debería pasar entre usted y yo como hermanos. Usted debe amar a todos los miembros. Porque por más de que usted tenga diferencias contra otro miembro, eso no lo hace a usted dejar de ser parte del cuerpo. ¿Qué decía la palabra? Si el pie dijera, porque no soy mano, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Y si el oído dijera, porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo. ¿Y cuántos hermanos conocemos que son así? Mire,
porque yo no soy líder de grupo de influencia, pues no voy a ser parte de ese cuerpo. Allá ustedes me perdieron de lo que se pierden. ¿Usted cree que eso es ser un miembro del cuerpo de Cristo? ¿Qué implica ser parte del cuerpo de Cristo? Hay muchos miembros, pero un solo cuerpo, y esto hace parte de las cosas que a mí se me hacen tan increíbles del misterio de Dios, que obviamente no entendemos a profundidad, pero como todos nosotros, mire, si usted tuviera la oportunidad de conocer a todos nosotros, todos tenemos una historia, todos tenemos un pasado, todos tenemos una manada de talentos, habilidades, dones diferentes, y eso es lo que hace tan increíble lo que es ser iglesia. Mire, cuando usted más bien viera el beneficio que le puede traer el disponerse para servir a los otros y para disfrutar de esos beneficios que le puede tener el tener una relación real con los otros, usted dejaría de quedarse con argumentos de que, ay, es que Laura hoy no me saludó, uy, es que esta siempre me mira mal, uy, es que este nunca me ha gastado una empanada en la cafetería, una manada de cosas que uno dice. Eso no es nada más que el enemigo endulzándole el oído para que haya división. Usted y yo debemos trabajar como un solo cuerpo. Continuamos leyendo del versículo 21 en adelante. Y el ojo no puede decirle a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no los necesito. Por el contrario, la verdad es que los miembros del cuerpo que parecen ser los más débiles son los más necesarios. Y las partes del cuerpo que estimamos menos honrosas, a estas las vestimos con más honra. Así que las partes que consideramos más íntimas reciben un trato más honroso, ya que nuestras partes presentables no lo necesitan. Pero así formó Dios el cuerpo, dando mayor honra a la parte que carecía de ella, a fin de que en el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros. Si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Y aquí la palabra se lo está diciendo claramente. Usted y yo nos necesitamos los unos a los otros. Usted y yo nos necesitamos. Nos necesitamos. Hay una necesidad. Hay algo que el Señor puede hacer a través de luz en mi vida. Así. ¿Para qué es un don? ¿Para qué son los dones? Para el bien común. Así que si Luz tiene un don que de pronto el Señor quiere hacer algo en mi vida por medio de ese don, yo necesito de Luz. ¿Ok? Usted y yo nos necesitamos. Además de eso, aquí habla del cuidado que debemos tener los unos por los otros. Mire, yo estoy súper confrontado porque en estos días he estado haciendo el devocional sobre Tesalonicenses, porque hoy tengo el privilegio de darle el devocional a los de audiovisuales y alabanza. Y una parte que realmente me llamó mucho la atención, donde decía que usted y yo, como creyentes maduros, debemos cuidar a aquellos miembros más débiles. Y yo fui súper confrontado, ¿sabe por qué? Porque después de leer Corintios, de la unidad, del llamamiento a ser maduros, a crecer, yo decía, no, venga inmaduro, madure. Venga débil, fortalezcase en el Señor. Ya en serio, es hora de que crezca. Esa era mi posición. Una posición errónea. Porque a través de Tesalonicenses, cuando yo leí eso, yo dije, la estoy embarrando. Pablo a través de la palabra nos está incitando a que cuidemos de aquellos miembros más débiles. Mire, y por diferentes razones, no sé por qué, de pronto por su temperamento, por su carácter, por falta de muchas cosas, hay miembros débiles en la iglesia. Así como hay miembros que usted considera más débiles en un cuerpo. Pero así al Señor le plació. Espéreme, yo no le estoy excusando su falta de leer la palabra, su falta de tener intimidad. Eso no es lo que yo le estoy diciendo. Lo que yo sí le puedo decir es que podemos considerar algunos miembros porque tienen un cierto temperamento o un cierto pasado, un cierto montón de cosas más débiles que otros. Eso sí se lo estoy diciendo.
Pero lo que la palabra nos incita es a que tengamos cuidado de aquellos miembros más débiles. ¿Usted hace esto? Porque si usted ve un miembro débil, usted más debe orar por ese miembro. Usted más debe, mire, yo llevo 2 domingos sin ver a esta persona y yo sé que él es como, búsquelo, esquívale. El Señor lo puede usar para llevarlo de nuevo a su camino. Mire, esa persona puede estar pasando por una tentación, por un pecado, por un montón de cosas. Y usted puede ser el instrumento para que ese miembro recuerde que hace parte del cuerpo de Cristo. Maravilloso, ¿no? Tengamos cuidado los unos por los otros y más que todo por los más débiles, por los más nuevos, por los que están aprendiendo a conocer quién es el Señor. Y les voy a leer nuevamente el versículo 26 que dice: si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. ¿Esto lo describe a usted como cuerpo? Porque yo no sé por qué, no mentira, sí sé por qué. Por nuestra naturaleza caída, nos cuesta muchas veces gozarnos con el gozo de nuestros hermanos. Cuando ese hermano de pronto consigue algo que le costó el esfuerzo y usted dice: uy, Señor, ¿y por qué a él sí y a mí no? ¿Qué dice la palabra? Si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Cuando usted y yo actuamos, como le dije que uno actúa así como con envidia, usted está actuando igual que la cultura del mundo. Usted no está actuando según la cultura de Dios. Es totalmente opuesta. Si usted va a su hermano sufriendo, mire, no sé cuántos de pronto no hagan parte de la cadena de oración, pero cada vez que les llega un mensaje, miren hermanos, necesitamos orar por esta persona. Es porque necesitamos orar por esa persona. Y mire, a mí a veces me llega eso en mi horario laboral, normalmente pasa. Pero que usted tenga la oportunidad de apartarse 1 minuto, 30 segundos, si tiene más hágalo. Pero de apartarse ahí donde está y cerrar los ojos y decir: Señor, de pronto ni conozco a esta persona, que deberíamos conocer a los miembros al menos de esta iglesia local, pero si no, Señor, oro por él. Mire, esta semana oramos por una persona que tuvo una cirugía y entró en coma. Imagínese, eso le puede pasar a cualquiera, hasta con la cirugía más simple. Hay personas que no despiertan de la anestesia. Este es el sentimiento que usted y yo deberíamos tener como cuerpo de Cristo. Sufrir con los que sufren. Alegrarnos por cada una de las cosas que consiguen nuestros hermanos. Alegrémonos. Mire, si de pronto nos cuesta alegrarnos, busquemos más al Señor, entendamos que es ser un cuerpo. Usted no va y se hace un manicure y uy, esas uñas están muy bonitas, la nariz está celosa. No, eso no pasa. Es un solo cuerpo. Es un solo cuerpo y nos cuesta entender esto. Y para todos aquellos, no sé si usted esté pasando por esta lucha, pero que cree que puede ser cristiano sin congregarse, que cree que puede ser parte del cuerpo de Cristo sin tener esto, déjeme decirle que ni siquiera le voy a decir no se puede. No se lo voy a decir porque los misterios del Señor son infinitos, pero sí le voy a decir que usted se está perdiendo de que el Señor pula su carácter por medio de sus hermanos, porque eso sí que pasa. Usted se está perdiendo de pronto de regocijarse, de sufrir con el que sufre. Usted se está perdiendo de ser edificado por todos los dones que hay entre los hermanos de la iglesia. Usted se está perdiendo de una cantidad, debe ser una lista enorme, de todos los beneficios que usted se pierde al no congregarse. Mire, usted perfectamente puede recibir esta predicación desde su casa en YouTube. Pero ¿qué hay de esto? ¿Qué hay de congregarnos? Y mire, para mí el grupo del viernes de Emparejados fue maravilloso. Fue maravilloso porque teníamos la oportunidad de hablar de qué es realmente el propósito de la iglesia. Miren, la iglesia no se reúne un montón de gente que cree que es totalmente santa, que cree que es superior a la gente de allá afuera, que cree que es que esa gente de afuera es pecadora. No. Mire, tuvimos la oportunidad de hablar este viernes en el grupo de cómo realmente lo que hacemos usted y yo aquí reunidos es entender que tenemos una
teníamos una naturaleza pecaminosa, que tenemos una lucha contra el pecado, que nuestra tendencia tristemente muchas veces es pecar, que somos pecadores y que es increíblemente grande y gigante la necesidad que usted y yo tenemos por Cristo. Eso es lo que nos hace estar aquí. Pero no solo eso, sino que en el congregarnos usted tiene la oportunidad de conocer a las otras personas, de edificar a las otras personas, de orar por las otras personas. Una persona que este viernes abrió su corazón y dijo: mire, hay esto en mi corazón. Y esa persona pasó por muchas cosas, por muchas experiencias negativas en otras iglesias. Y yo le decía a ella, tuve la oportunidad, yo creo que guiado por el Espíritu Santo, de decirle: mira, hay muchas personas que tristemente han cogido este libro para leerlo con su entendimiento. Y eso así no funciona, esto lo revela el Espíritu. Y hacen un montón de cosas mal. Mire, esta mujer llegó en pecado a la iglesia y lo único que encontró en esa iglesia fue juicio. Y claro que sí, usted y yo debemos confrontar al pecador. Pero usted no gana nada con solo confrontar y decir: usted es pecador. Usted tiene que hacerle un acompañamiento. Usted tiene que mostrarle cuál es la verdad. Y esa persona vivió por muchas experiencias negativas. Pero yo le decía: mira, el que tú hoy puedas abrir tu corazón frente a nosotros que somos una iglesia, porque habíamos ahí 15 personas congregadas, eso es una iglesia. La iglesia son las personas. Esto te está mostrando lo que es realmente una iglesia. Porque muchas veces no nos damos cuenta de esto, pero a veces somos más iglesia en un grupo de influencia que aquí. A veces únicamente en un grupo de influencia tenemos la oportunidad de conocernos, de dialogar, de hablar de muchos temas. Es increíble lo que pasa en los grupos de influencia. Pero muchas veces venimos un domingo, nos congregamos y no somos iglesia. Porque ¿sabe qué hacemos? Llegamos a la iglesia, a veces hasta llegamos tarde, salimos pitados. Dígame, ¿usted cómo puede ser iglesia así? Si va a ser iglesia de esta manera, usted mismo puede coger la palabra y ser edificado. Usted necesita tener comunión con el cuerpo. ¿Qué sería de mi cuerpo si esta mano no fuera amiga de esta mano? ¿Cómo trabajarían juntas? Si yo quisiera coger este micrófono, pero las dos manos peleándose, ay no, y esta no se conoce, ay no, qué oso cogerle el micrófono. La figura de cuerpo nos enseña muchas cosas. Pero volvamos y centrémonos en los dones espirituales, porque esto tiene un porqué. Pablo lo puso en este lugar. Tengamos en mente que el Señor, recuerde, como lo hemos dicho, el Espíritu Santo da los dones, el Señor nos da los ministerios y es Dios Padre quien da la diversidad de operaciones. Y continuemos leyendo desde el versículo 27, ahí mismo, hablando del cuerpo de Cristo. Pablo dice: ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de él. Y en la iglesia Dios ha designado primeramente apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, luego milagros, después dones de sanidad y escuche ayudas, administraciones, diversas clases de lenguas. ¿Acaso son todos apóstoles? ¿Acaso son todos profetas? ¿Acaso son todos maestros? ¿Acaso son todos obradores de milagros? ¿Acaso tienen todos dones de sanidad? ¿Acaso hablan todos en lenguas? ¿Acaso interpretan todos? Pero deseen ardientemente los mejores dones. Y aún yo les muestro un camino más excelente. Y déjeme detenerme aquí antes de pasar a la siguiente parte, que es increíble. Pero ¿cómo podría ser una iglesia donde todos fuéramos profetas? O donde todos habláramos en lenguas. Y de pronto más al final del capítulo 14, algo así va Pablo a citarnos. Y esto tumba totalmente esa doctrina que puede haber en algunas iglesias de que aquellos que no hablen en lenguas no tienen el Espíritu Santo. Mire, como ya estamos a punto de verlo, usted debe anhelar los dones, usted los debe anhelar, ya vamos para allá. Pero es importante, viéndonos como cuerpo, que entendamos que no todos jugamos un mismo papel dentro de un mismo cuerpo. ¿Cómo sería si todos fuéramos ojo? ¿Cómo sería si todos fuéramos oído?
necesitamos de todo. Así que si usted está diciendo muchas cosas que no son, que el Señor siga confrontándolo, porque vamos a una de las cartas más hermosas para las cartas, no, a uno de los capítulos de una carta más hermosa para los cristianos, que es 1 Corintios 13. ¿Cuántas veces no hemos hablado de este capítulo que habla del amor? El capítulo más hermoso. Mire, yo he visto muchos matrimonios en los que se dedican a esta carta. El amor es paciente, es bondadoso, todo lo sufre. Listo, vamos a estudiar 1 Corintios 13. Seguimos hablando de los dones espirituales. Y dice así, 1 Corintios 13, vamos a leer del 1 al 13. Preste mucha atención porque es maravilloso este texto. Si yo hablara lenguas humanas, y muchas veces leíamos esto y decíamos, ay, ¿eso qué tiene que ver si estamos hablando del amor? Estamos hablando de los dones espirituales. Estamos hablando del cuerpo de Cristo. Si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. Y si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecha. El amor es paciente, él es bondadoso. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido. El amor no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero si hay dones de profecía, se acabarán. Y si hay lenguas, cesarán. Si hay conocimiento, se acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Pero cuando venga lo perfecto, nuestro Señor, lo incompleto se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño, pero cuando llegué a ser hombre, dejé las cosas de niño. Porque ahora vemos por un espejo veladamente, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente, como he sido conocido. Y ahora permanecen la fe y la esperanza, el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Qué texto más increíble. Empezamos hablando, y si yo hablara lenguas humanas y angélicas, si yo tuviera todo el conocimiento, si yo tuviera toda la fe, mire, si yo tuviera, no solo tuviera los dones, sino que tuviera el máximo de ellos, pero no tengo amor, de nada me sirve. Así que no es solamente que usted y yo anhelemos los dones, que oremos para que el Señor nos dé los dones, porque primeramente usted debe amar. Y aquí habla de un amor, claro que sí. A ver, voy a leer nuevamente la parte del amor y por favor todas las personas que se identifiquen con toda la totalidad de este amor se van a poner de pie, ¿listo? El amor es paciente, es bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido, el amor no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Por favor, pónganse en pie todos aquellos, muy bien señora Eugenia, no mentira, ya está sirviendo. Iglesia, este amor que nos es descrito aquí es el amor de Dios. El amor ágape, el amor perfecto de Dios. El amor perfecto de Dios. Pero yo sé que usted y yo sabemos que usted y yo somos llamados a ser como ¿quién? Como Cristo. Mire, yo sé que usted y ninguno
cumple con este amor así de perfecto. Porque todavía no hemos sido glorificados porque vamos en el proceso. Pero sí tiene que haber un anhelo en usted por poder demostrar este amor a los otros. Mire, no creo que lo logre hasta que el Señor venga, pero usted sí debería hacer todo su esfuerzo por tener un amor así. Y más que un amor así por mi esposa, que claro que la amo, es un amor así como iglesia, más duro. Porque con mi esposa seguramente se me facilita más ser bondadoso, ser paciente, no tener envidia, ser jactancioso. Se me facilita mucho más con ella. ¿Pero a usted se le facilita tener este tipo de amor con su iglesia? ¿No? Es lo que el Señor desea y es la única manera en la que usted va a poder ejecutar un don por las razones adecuadas. De nada le sirva al Señor que usted clame y se arrodille y haga ayuno y ore porque usted quiere profetizar. Señor, dame el don de la profecía. Y si no hay amor en su corazón, ¿para qué va a servir ese don de profecía? Laura, yo te profetizo, eres una pecadora, estás condenada, eres la peor de las peores. Déjeme, y yo anoche analizaba esto y es increíble cómo todos los profetas hablaban de una manera, eso sí, déjeme decirle, y sí, perdóname señora, calzón quitado, hablaban las cosas como eran, pero no solamente venían a traer el juicio del Señor, sino también mostraban la gracia del Señor, la misericordia del Señor. ¿Cuántas veces no le profetizaron al pueblo de Israel que estaban haciendo las cosas mal? Que iban a recibir la paga de todas las cosas malas, de la idolatría, de dejar de confiar en el Señor, de un montón de cosas. Pero si usted lee a la luz del Espíritu Santo todas esas profecías, usted se va a dar cuenta del amor que hay detrás de esas profecías. Primeramente el amor de Dios, claro, porque un profeta habla única y exclusivamente de parte de Dios, no en su propio conocimiento, de parte de Dios. Pero podemos ver mucho del carácter de Dios en estas. Y obviamente vemos su amor. Así que si usted anhela los dones espirituales, anhélelos. Pero mayor es el amor. Mayor es el amor. Déjeme decirle esto, el amor lo guiará a ejercer su don de la manera correcta. Si usted ya identifica, yo sé que el Señor me dio este don, únicamente a la luz del amor, usted lo va a ejercer de la manera correcta. Si no, seguramente le pase lo que le pasaba a los corintios, que cada quien hacía como le placía. Mire, lo que estaba pasando en esa iglesia era un desorden, era una locura. Cada quien cogía su don y ya vamos al último capítulo para que me entienda, porque digo que era una locura. Pero para finalizar esta parte del amor, quiero que miremos la última parte. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Y anoche mi esposita me mostraba algo que encontró maravilloso sobre esto. Porque claro que sí, usted y yo necesitamos la fe. Usted y yo necesitamos la esperanza en Jesucristo que va a volver por nosotros. Y usted y yo necesitamos el amor. Pero ¿sabe por qué mayor es el amor? Cuando Jesucristo nuestro Señor regrese por usted y por mí, la fe se acabará. Pues porque ya mi fe va a estar cumplida. Estoy viendo a Jesús. ¿Cómo no voy a creer en Él? Cuando ya venga Jesús y me vaya para el cielo con Él, pues mi esperanza fue cumplida. Pero en el reino de los cielos, en el reino eterno, usted y yo vamos a seguir amándonos como iglesia, como su pueblo escogido. Mayor es el amor, mayor que todos los dones, el amor. Y ya para finalizar, Señor, voy a ser como Toretto en esta, porque vamos a leer por último el capítulo 14. Y discúlpeme que le robe unos minutos porque seguramente me voy a extender un poco. Discúlpeme, ¿verdad? Trato de no hacerlo, pero es que cuando lo vi dije, Señor, me voy a extender porque es demasiado. Pero se me hace que no podía dividir esta prédica en dos partes porque se iba a perder el hilo. Y la última parte habla de la superioridad del don de profecía. Y esto se me hace interesante, porque aún la palabra habla de anhelen los mejores dones. Lo dice la palabra, no le voy a decir cosas que no están en la palabra. Así que
Veamos qué nos dice la palabra en 1 Corintios 14. Se lo voy a leer hasta el versículo, Dios mío, 28. ¿Listo? Entonces, préstele mucha atención, discúlpeme. En serio, créame que cuando yo estudiaba esto, necesito dejar de decir unos 2 versículos cada rato, pero es que todo hace parte importante. ¿Listo? Leámoslo y le prometo que después de leerlo, la misma palabra nos va a hablar y vamos a concluir, mejor dicho. ¿Listo? Prestémosle atención. Superioridad del don de profecía. Procuren alcanzar el amor, pero también deseen ardientemente los dones espirituales. Deseen ardientemente los dones espirituales. Sobre todo que profeticen, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie lo entiende, sino que en su espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lenguas a sí mismo se edifica para que el que habla en lenguas a sí mismo, es que aquí casi no hay luz. El que habla en lenguas a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Yo quisiera que todos hablaran en lenguas, pero aún más que profetizaran, porque el que profetiza es superior al que habla en lenguas, a menos de que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora bien, hermanos, si yo voy a ustedes hablando en lenguas, ¿de qué provecho les seré a menos de que les hable por medio de revelación, o de conocimiento, o de profecía, o de enseñanza? Aún las cosas inanimadas como la flauta o el arpa, al producir un sonido, si no dan con distinción los sonidos, ¿cómo se sabrá lo que se toca en la flauta o en el arpa? Porque si la trompeta da un sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así ustedes, a menos de que con la boca pronuncie palabras inteligibles, palabras entendibles, palabras que usted y yo entendamos, ¿cómo se sabrá lo que dicen? Pues hablarán al aire. Hay quizás muchas variedades de idiomas en el mundo y ninguno carece de significado. Pues si yo no sé el significado de las palabras, seré para el que habla un extranjero, y el que habla será un extranjero para mí. Así también ustedes, puesto que anhelan los dones espirituales, procuren abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Por tanto, el que habla en lenguas, pida en oración para que pueda interpretar. Porque si yo oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Entonces, ¿qué oraré con el espíritu? Oraré con el espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. De otra manera, si bendices solo en el espíritu, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias el que ocupa el lugar del que no tiene ese don, puesto que no sabe lo que dices? Porque tú bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios porque hablo en lenguas más que todos ustedes, dice Pablo. Sin embargo, en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para instruir también a otros, antes que 10,000 palabras en lenguas. Hermanos, no sean niños en la manera de pensar, más bien sean niños en la malicia, pero en la manera de pensar sean maduros. En la ley está escrito: por hombres de lenguas extrañas y por boca de extraños hablaré a este pueblo, y ni aun así me escucharán, dice el Señor. Así que las lenguas son una señal, no para los que creen, sino para los incrédulos. Pero la profecía es una señal, no para los incrédulos, sino para los creyentes. Por tanto, si toda la iglesia se reúne y todos hablan en lenguas y entran, escúcheme esta parte,
Por tanto, si toda la iglesia se reúne y todos hablan en lenguas y entran algunos sin ese don o que son incrédulos, ¿no dirán que ustedes están locos? Lo dice la palabra, se lo prometo, ahí dice locos. Pero si todos profetizan y entra un incrédulo o uno sin ese don, por todos será convencido, por todos será juzgado. Los secretos de su corazón quedarán al descubierto y él se postrará y adorará a Dios, declarando que en verdad Dios está entre ustedes. Voy a hacer una pequeña pausa ahí. ¿Qué hemos visto en este maravilloso texto nuevamente? Y a mí me confrontaba, porque al inicio, cuando empecé a preparar esta predicación, yo decía: Señor, a veces como ICAS, como iglesia ICAS, no sé si nos falta fluir en los dones de tu Espíritu Santo. Y una predicación que había al respecto decía: mire, tristemente hay iglesias que pecan porque solo esperan lo sobrenatural todo el tiempo. No quiero entrar en juicio, pero hay iglesias que hacen un show todos los domingos, que pasan un montón de cosas. Así como hay iglesias que no sé si tristemente en esta encaje ICAS, que nunca pasa algo, digamos, aparte de la predicación, porque obviamente esto es totalmente espiritual, sino me refiero a que alguien se pare y profetice, a que alguien haya un milagro de sanidad, a que hablemos en lenguas y que alguien lo interprete. Y estos dos extremos para mí me confrontaban bastante como iglesia. Pero viéndolo a la luz de Pablo, yo no le quiero decir que la iglesia ICAS es la mejor. No le quiero decir que la iglesia ICAS no erra en las maneras de las cosas que hace. Obviamente nosotros nos esforzamos por ser una iglesia a la luz de la palabra, que eso es lo correcto. Pero Pablo nos está diciendo aquí: procuren profetizar por encima de las lenguas. ¿Y por qué? Y él dice el por qué. Porque las lenguas, ¿a quién edifican? A su espíritu. Mire, cuando usted empieza a hablar en lenguas, sin alguien que se pare a interpretar lo que usted está diciendo en lenguas, esto no es de edificación para la iglesia. Usted puede decir al finalizar: amén, gracias Señor, lo recibo, todo lo que usted, pero solo usted. Y el resto se va a quedar ahí como: qué bendición por él. ¿Y yo qué? Pero si alguien se parara a interpretar, eso es otra cosa. Así que si usted anhela el don de las lenguas, o si usted ya tiene el don de las lenguas, como lo dice la palabra, anhele también la interpretación. ¿Para qué? Para que nos edifique a todos, para que nos hable a todos. ¿Listo? Para que llegue también a nuestro entendimiento. Y esto es importante porque muchas veces creemos que el ser cristianos es hacer a un lado nuestro entendimiento, hacer a un lado nuestra inteligencia y pura fe. Eso por fe, yo me muevo es por fe. Palabra, yo no sé qué dice esa palabra, yo me muevo es por fe. Mire, el Señor por algo nos dio a usted y a mí el entendimiento. Por algo nos dio a usted la cabeza que nos dio. Porque usted y yo necesitamos entender lo que esta palabra dice. ¿A usted le cuesta? Pídaselo al Señor. Pídale que le dé conocimiento, pero el conocimiento verdad, el conocimiento que edifica, el conocimiento que lo va a mover a decir: esta verdad ha sido revelada a mí, yo necesito compartirla. Yo necesito que las personas entiendan esta verdad. Ese es el conocimiento que edifica. Si usted quiere conocimiento para solamente saber la letra de la ley, mire, hay gente que se ha vuelto de verdad por leer este libro a la luz de palabras, son palabras. Esto es un libro vivo. Ahora, ¿por qué dice aquí procuremos o anhelemos más el don de la profecía? Porque usted va a poder hablarle a su pueblo. Porque en parte conocemos, pero en parte profetizamos. Eso es lo que hacemos. Cuando predicamos, en parte conocemos, en parte profetizamos. Y ese es el peligro de predicar sin la unción del Espíritu Santo, que puede profetizar basado en quién sabe qué. Eso es triste lo que pasa en algunas iglesias. Pero usted y yo debemos orar por esas iglesias. Considere esas iglesias como miembros débiles, porque aún algunas iglesias que profesan algunas cosas que no están en la palabra
son miembros de la iglesia. Y esto es duro, porque si a mí me estresa tanto eso, me estresa ver la cantidad tan absurda de denominaciones, de corrientes que hay en el cristianismo. Tantas cosas, buscamos y nos enfocamos en las diferencias. Somos un cuerpo. Oremos por aquellos que de pronto están haciendo cosas que no dicen este libro de Dios. Oremos por ellos. Amémoslos. Y que conozcan un día al Señor realmente. Ahora, en cuanto al don de lenguas, no quiero ahondar más porque ya me extendí 7 minutos. Y necesito concluir urgentemente. Pero si usted lo tiene, no quiere decir que esté mal. Al contrario, qué bendición que usted lo haya recibido. Hay muchos que pueden anhelarlo. Y es que no quiero profundizar en lenguas porque eso es un tema denso. No voy a profundizar. Pero sí, si usted lo tiene, ore por la interpretación, porque sé que sería de mucha bendición. Y ahorita en este mover que el Señor está trayendo a ICAS, este mover de dejarnos guiar por el Espíritu y hacer las cosas que el Señor quiere que hagamos, yo le aseguro que muy seguramente vamos a empezar a ver más de estos dones. Pero como lo vamos a leer aquí en el inicio, les prometo que solo voy a leer el inicio, es importante hacerlo en orden. Nuestro Dios es un Dios de orden. No que si hay 5 profetas y hay 10 que hablan en lenguas y hay 5 que hacen sanidad, todos lo hagamos al tiempo y esto parezca una plaza de mercado. Ese no es nuestro Dios. Y mire lo que dice Pablo para concluir, en serio para concluir. Dice el orden en los cultos. Del versículo 26 en adelante, el mismo capítulo 14. ¿Qué hay que hacer pues, hermanos? Cuando se reúnan, cada cual aporte salmo, enseñanza, revelación, lenguas o interpretación. Esto es lo que usted y yo debemos hacer. Cada uno, mire, aquí no dice, cada líder procure aportar salmo, cada ministro de la alabanza aporte salmo y el resto no haga nada. Cuando se reúnan, cada cual aporte salmo, enseñanza, revelación, lenguas o interpretación. Así es como usted y yo podemos ser edificados, los unos con los otros. Que todo se haga para edificación. Si alguien habla en lenguas, que hablen 2 o a lo más 3, y por turno, y que uno interprete. Pero si no hay intérprete, que guarde silencio en la iglesia y que hable para sí y para Dios. Mire, y puede que esto sea lo que esté pasando en ICAS, Dios quiera. Si usted habla en lenguas, hágalo para usted. Edifíquese a usted. Usted lo necesita. Si el Señor le dio esa herramienta, hágalo. Pero ¿qué dice aquí? Que si no hay un intérprete, que guarde silencio en la iglesia y que hable para sí y para Dios. Edifíquese. Y que 2 o 3 profetas hablen. Mire, también podemos profetizar. Y los demás juzguen. Deben haber personas con la capacidad de juzgar esas profecías. Porque si si cualquiera llega aquí y se para y le dice, es que Dios te dice, y usted se lo come entero y usted no lo verifica con la palabra, usted puede caer en doctrinas que no son reales. Mire, si usted va a la tienda y le dice, es que mi mamá manda a decir que me fíe 5,000 de pan, y usted no le verifica que si la mamá realmente le haya dado permiso, puede que esa cuenta aumente. Y cuando ya hayan 100,000, doña Diana, es que ya me ve 100,000. ¿Cuándo? Verifique, es muy importante. Usted no se coma la profecía así como así. Todo lo que yo les he dicho, y por eso traté de que fuera la palabra, porque es un tema denso, que sea revelado por la palabra y por el Espíritu, no por lo que Mateo les diga. Yo soy un instrumento. Es lo que dice la palabra, es lo que la palabra nos quiere confrontar. ¿Listo? Entonces, si alguien viene y le profetiza, si alguien se le acerca, oiga, es que el Señor le manda a decir, verifíquelo con la palabra. Pero si a otro que está sentado le es revelado algo,
que calle el primero, acuérdese que estamos hablando de los profetas, que calle el primero porque todos pueden profetizar uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Porque Dios no es Dios de confusión, ahí me perdí, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Ese es nuestro Dios. Un Dios que da multitud de dones, pero que usted y yo los debemos ejercer ordenadamente. Si no, no va a ser para edificación. Imagínese que yo estuviera acá predicando y Carelis estuviera profetizando a Laura y la señora Luz con Marticas orando por sanidad y que todos estuviéramos haciendo todo el tiempo. ¡Qué locura! Ejerzamos los dones, pero hagámoslo guiados por el Señor, en amor y en orden.